Bien, hay que hacerse dos preguntas, yo creo, fundamentales. Primero, la primera pregunta es si era necesario que el presidente le ofreciera a Putin que la Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a América Latina. La segunda pregunta es si era necesario que el presidente hablara mal de Estados Unidos delante nada menos que de Putin. La primera pregunta tiene una respuesta fácil. Tiene una respuesta fácil porque ni Putin le pidió al gobierno de Alberto Fernández que sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina, ni ningún país latinoamericano le pidió al gobierno de Alberto Fernández ser la puerta de entrada, que sea la puerta de entrada a Rusia. ¿Por qué lo hace el presidente? A ver, yo creo que esas cosas irresponsables, esas cosas de los que quieren mostrar una influencia que en realidad no tienen. Pero hay una pregunta más importante en este tema. La sociedad argentina quiere una alianza estrecha con un déspota que vigila, persigue, tortura y mata a sus opositores. Yo estoy convencido que la mayoría de la sociedad argentina no quiere eso. Quiere relación con países normales, democracias normales, como las europeas, la de Estados Unidos, la de Uruguay, la de Chile, inclusive la de Brasil. Pero no con estos déspotas que vigilan, torturan y matan. La segunda pregunta, que es si era necesario que el presidente hablara mal de Estados Unidos delante de Putin, necesito que se cuenten algunas cosas. Hace poco el gobierno argentino, hace 10 días el gobierno argentino difundió, informó que había llegado a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que eso sea posible, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de lo que hoy dijo el presidente, tuvo una fuerte influencia en el fondo para que eso fuera posible. El presidente hoy lo desconoció cuando todos los voceros de su gobierno lo habían aceptado y habían informado de la importante influencia que había tenido Estados Unidos en el fondo. Estados Unidos es el principal accionista del fondo, pero hay también en el fondo países con influencias importantes, como Alemania, Japón, Francia. En síntesis, con Estados Unidos a favor del acuerdo, es posible llegar a un acuerdo pasando por el examen de los otros países que son importantes, como Alemania, Francia, Japón, fundamentalmente. Sin Estados Unidos es casi imposible un acuerdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los otros países tienen relaciones mucho más estrechas y antiguas con Estados Unidos que las que tenemos nosotros, sobre todo los países importantes, Alemania, Japón, Francia. Hace poco el canciller Cafiero, Santiago Cafiero, viajó a Washington, se vio con el secretario de Estado, es decir, el par suyo, el canciller norteamericano, Anthony Blinken, y le pidió que contribuyera el gobierno norteamericano a que se resuelva un acuerdo con el Fondo Monetario argentino. A pesar de que muchos sectores, sobre todo el área económica del gobierno norteamericano, estaba en contra de facilitar, no en contra del acuerdo, pero sí de facilitar de que las cosas sean fáciles, el ala política logró imponerse y el gobierno del presidente Joe Biden se comprometió e influyó en el Fondo Monetario para ese acuerdo. Inmediatamente después, obviamente, hubo el acuerdo, el principio de acuerdo, que se anunció. Inmediatamente después el presidente Alberto Fernández viajó a Moscú y allá dijo lo que dijo. Que hubiera sido un gesto desagradecido en cualquier circunstancia, pero es ahora un gesto enormemente inoportuno. Hay un estado de guerra en Ucrania, donde el señor Putin
está amenazando con invadir Ucrania. Hay 100.000 soldados, ha mandado misiles, poderosos misiles a la frontera con Ucrania. Hay preocupación de Europa. Este es un problema fundamentalmente europeo. De hecho, el presidente francés, Macron, estuvo hoy con Putin hablando de este tema para desescalar el conflicto. El primer ministro alemán estuvo con Biden para hablar de este tema. No como dice Fernández, para hablar de cualquier cosa, no, para hablar de Ucrania. Porque Ucrania, que tiene obviamente fronteras con Rusia, la sociedad ucraniana se está preparando para una eventual guerra. En este contexto, el presidente argentino no dijo nada, absolutamente nada de lo que está pasando en Ucrania, como si ignorara, como si nadie le hubiera contado que el mundo está en esta situación, que Europa está preocupada porque puede tener una guerra en las puertas de Europa, porque Estados Unidos ya mandó soldados a la frontera con Ucrania. Nada de esto estuvo. Solamente agradeció la vacuna Sputnik, que el gobierno argentino la pagó prolijamente, porque el señor Putin no regala nada, la cobra prolijamente. Dicen que lo último que se sabe es que el presidente dice que, dijeron en la delegación que el presidente no sabía que lo estaban filmando, pero no que lo estaban grabando al audio. Si esto fue así es peor, porque entonces que estaba tratando de hacer una alianza, pero para que nadie se entere. Ahora falta saber qué va a hacer Estados Unidos en el Fondo Monetario. Esta es la pregunta clave, después de la decepción que ha provocado Alberto Fernández. Porque vuelvo a repetir un punto crucial. Lo que hay con el fondo es un principio de acuerdo. El acuerdo real y definitivo todavía falta. El presidente en este viaje se alejó de los que lo ayudaron al principio de acuerdo. No sabemos a cambio de qué. Pero seguramente fue un mal negocio. Chau, hasta el lunes.